Sean bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Jalapa Digital, a este segundo conversatorio sobre temas sociales donde desde la perspectiva teórica y empírica analizamos diferentes temas para generar una opinión y sobre todo destacar las áreas problemáticas y de crítica que como universidad necesitamos realizar. En esta ocasión nos ocupa el tema de la acción colectiva y el derecho a la ciudad, tema por demás interesante en este nuevo panorama de orden social y sobre todo de búsqueda del bienestar. En esta ocasión trataremos el tema del programa vial 1x1 y la ciclovía, dos programas sociales que tienen repercusiones en este nuevo escenario del derecho a la ciudad, pero sobre todo de la acción colectiva conjunta desde nuevas reglas y nuevos enfoques que la teoría de la organización nos marca y nos señala. En esta ocasión vamos a ver un programa sobre el programa vial 1x1 en el cual veremos los desarrollos, los elementos y sobre todo situaciones a destacar en su análisis. Vamos con ello. El programa 1x1 tiene el objetivo de mejorar la movilidad vehicular en la ciudad de Jalapa. Se basa en los casos de éxito implementados en las ciudades del norte de México, tales como La Paz, Mexicali, Chihuahua, y del centro del país, como Aguascalientes. En Jalapa, inició su operación durante la administración del alcalde Ricardo Agüed Mardahuil, implementándose en un primer momento sobre el cruce entre la calle Paseo de las Palmas y Avenida Orizaba, en la colonia Obrero Campesina. Su característica ha sido devolverle a la ciudadanía la oportunidad de respetar el derecho vial del otro, así como promover la convivencia entre los peatones y los automovilistas. El esquema de 1x1 contempla 3 acciones para su implementación. Retirar el semáforo que regula el tráfico en determinada vialidad con una o más intersecciones. Colocar la señalética que informa al automovilista y al peatón sobre la cortesía del paso 1x1. De forma temporal, un máximo de 30 días, en la vialidad en cuestión, asiste un agente de tránsito para educar a los distintos actores en la lógica del paso 1x1. Los beneficios a la movilidad vehicular se concentran en las vialidades con intersecciones donde se han retirado los semáforos, ya que los conflictos viales han disminuido de manera sensible. Las gestiones de los gobiernos municipales han sido claves para ampliar este sistema en la ciudad. El expresidente municipal, Américo Zúñiga Martínez, sentó las bases del Consejo de Movilidad Urbana de Jalapa, órgano que ha propuesto diversas acciones para la expansión del programa en la ciudad. El presidente municipal, Hipólito García Herrero, autorizó la implementación del 1x1 en casi todo el centro de nuestra ciudad, convirtiéndola en una zona casi libre de semáforos o dispositivos de control autómata. Jalapa cuenta con casi 50 cruceros donde se han retirado los semáforos de la vialidad para su puesta en marcha. Los más controversiales, por su complejidad, son Avenida Maestros Veracruzanos y Avenida Américas, Circuito Presidentes y Avenida Enrique C. Rebsamen, y el recién habilitado en Avenida Bolivia y Circuito Presidentes. Cabe preguntarnos, ¿por qué en la ciudad de Jalapa el programa 1x1 tiene éxito? En tanto mejorar la movilidad vehicular. ¿Pero qué razones explican este fenómeno social del 1x1? ¿Por qué no se presentan los mismos buenos resultados en otras ciudades del estado de Veracruz o incluso del país? Continuamos con nuestro programa y después de ver este reportaje, es momento de que nuestros expertos y nuestras expertas discutan precisamente estas áreas problemáticas. La acción colectiva desde hace mucho tiempo ha sido objeto de estudio por la teoría económica. Nos ha señalado que como seres finalistas, que maximizamos esos principios, pero sobre todo que nos conduce a una racionalidad social normalmente no óptima, es decir, hacia elementos negativos, siempre programas que tengan relación con la acción colectiva serán controversiales. Para este análisis, hoy nos acompaña un panel de expertos y expertas en el tema. Quiero presentar, en primer lugar, al arquitecto Manuel Darío Castillo Ríos, quien nos dará esta perspectiva técnica sobre el programa 1x1. De igual forma, quiero presentar a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, quien es experta en Derecho y nos dará un análisis de las consecuencias, no solo jurídicas, sino también de las consecuencias del derecho a la ciudad.
También nos acompaña el doctor Rubén Darío Jiménez Rosado, doctor en Filosofía de la Ciencia, quien nos dará un análisis desde la perspectiva psicológica y de la mente en cómo estas implicaciones de la racionalidad tienen consideraciones trascendentes. De la misma forma, nos acompaña el maestro Óscar García Soberano, quien es un experto en comunicación y medios audiovisuales, pero también un estudioso de los elementos culturales, quien nos dará una perspectiva global del asunto del programa Uno por Uno. Pues muy bien, sin más preámbulos, iniciemos este conversatorio. Arquitecto Manuel, nos gustaría saber su perspectiva sobre el programa Uno por Uno, que en Jalapa ha tenido un éxito en su implementación y cómo usted lo analiza, cómo lo ve y qué situaciones destacaría. Como bien comenta César, el programa Uno por Uno se destaca debido a que se da una situación en la cual el óptimo se alcanza gracias a la cooperación de los individuos que, como vivimos en esa ciudad, hacemos patente, y al igual que lo que es el interés común, que en este caso es la seguridad vial. Por un lado, los automovilistas lo que llegan a obtener a cambio es una mayor agilidad, un poco más de precaución, sí, pero un flujo continuo en las vías. Y por otro lado, la ciudadanía a su vez obtiene lo que es la seguridad, en el sentido de que al bajar la velocidad en tu coche, lo que provocas es accidentes con una siniestralidad mucho menor a una velocidad mayor, y por ende también, si llegas a tener algún accidente, daños de menor complejidad a si fueses a una velocidad mayor. Este programa en Jalapa se caracteriza porque lleva más de 15 años implementándose, y lo más curioso de todo es que no de manera regular. Es decir, dependiendo del gobierno en turno, es de que se implementa o se recupera, logrando ya desde aquel paso que vimos ahorita en el reportaje de Circuito Las Palmas con Avenida Orizaba, a obtener alrededor de entre 45 y 50 cruceros que actualmente trabajan bajo el esquema de Uno por Uno. Cabe destacar que estos cruceros se caracterizan porque se está cambiando o inhabilitando, en su caso, el semáforo para colocar señales de Uno por Uno, o la misma ciudadanía, al observar de que los semáforos no funcionan o no dan ese servicio, optan por generar lo que es este tipo de conciencia. Actualmente tenemos 3 casos muy paradigmáticos, que son los de Américas con Circunvalación, Repsamen con Circuito Presidentes, y el que se acaba de implementar hace menos de un mes, que está justamente frente al velódromo. Los 3 revierten de características muy particulares, pero a su vez de una complejidad que le otorga muchísima más caracterización al programa Uno por Uno. Por esta razón considero que es un programa que tiene que estar en el foco de toda la sociedad, ya que a través de las dinámicas que se han generado, podemos llegar a optimizar o crear otro tipo de situaciones que ayuden a la movilidad, y en este caso a una mejor convivencia vial. Por ello es que considero que el programa Uno por Uno es un ejemplo no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, lo cual considero que tiene que ser muchísimo más estudiado y muchísimo más difundido de lo que se ha hecho hasta la fecha. Muchas gracias, arquitecto Manuel. En este programa lo que nos llama la atención, como bien decía Manuel, es que número 1, se quita el semáforo. Número 2, no hay un agente de tránsito. Y en consecuencia, no hay una autoridad del Estado, es decir, una coordinación del Estado que regule este tipo de vialidades. Se relega a precisamente los automotrices que pueden autorregularse, y esto teóricamente se le llama una coordinación de mercado. Una coordinación de mercado que tiene menores costos de transacción. ¿Por qué? Porque no entra precisamente un semáforo, no entra un agente de tránsito, no entra, digamos, un juez a ciertas situaciones, y esto hace que el colectivo tenga acción social en el óptimo, lo cual teóricamente implica todo un reto, porque el reto de la acción colectiva es ir en contra del subóptimo que se genera.
Pero en este contexto de situaciones, digamos, de regulaciones del Estado, donde las reglas, los reglamentos, las leyes son parte de normar nuestra conducta, ¿cómo se explica esta acción cooperativa? Para ello me gustaría la opinión de la doctora Rebeca. Doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece un programa muy interesante precisamente por esa autorregulación. Sin embargo, eso no significa que el Estado como tal deba estar ausente. Creo que este tipo de programas deben realizarse con una colaboración y coordinación de las autoridades, dejando sí que esa regulación se dé, que está teóricamente explicada a través de los sistemas sociales, pero a la vez también que se colabore o se participe en dar condiciones adecuadas para su utilización. Los señalamientos, las propias vialidades deben estar preparadas para este tipo de programas, porque es muy notable, por ejemplo, cuando observamos un automóvil, a lo mejor con placas de otro lugar, que no está acostumbrado a este tipo de vialidades, pues que resulta difícil que las respeten. Entonces, sí es necesario implementar estos elementos. Otra parte que a mí me llama mucho la atención, bueno, lo primero es, el Estado aquí tiene una figura y una función distinta. El agente de tránsito, la propia autoridad, generalmente actúa de manera represiva, de manera autoritaria, para imponer multas o sanciones cuando hay un incumplimiento en el reglamento de tránsito. En realidad aquí lo que nos interesa es una colaboración, una cooperación en donde se transforma esa autoridad en parte de ese mismo colectivo que está logrando fines y que está haciendo funcionar este tipo de programas, que no es el único posible que se podría desarrollar. Desde mi punto de vista es muy notable cómo en Jalapa efectivamente funciona y efectivamente se cumple. Cuando no se hace hay un reclamo de parte de los mismos ciudadanos, de los mismos automovilistas, pero en muchas otras ciudades, incluso de aquí mismo de Veracruz, observamos que las personas no están acostumbradas y entonces es muy difícil el poderlo cumplir, ¿no? En mi experiencia hay ocasiones que en otras ciudades uno ya con esta dinámica deja que algún automóvil pase y eso significa un reclamo de otras autoridades. Por tanto, otro de los elementos fundamentales es la educación vial, la educación en general, que nos permita efectivamente darnos cuenta de que es un beneficio para todos este tipo de programas viales. Muchas gracias, doctora Rebeca. En este sentido, encontramos elementos que nos ayudan a comprender la situación del óptimo de la acción colectiva. Si bien somos seres finalistas que maximizamos nuestros objetivos, también el elemento racional empieza a jugar un papel importante. Se dice que la racionalidad individual lleva al subóptimo colectivo, es decir, a la racionalidad general o a la racionalidad social. En este sentido, el hecho de un programa que tiene como fin el agilizar la vialidad, es decir, el objetivo, en este caso de los automotrices, es llegar del punto A al punto B en el menor tiempo, y donde el semáforo se vuelve un obstáculo y el programa uno por uno, es decir, cooperar con el otro al darle el paso, quiere decir que voy a obtener ese beneficio del menor tiempo, impone una situación de análisis, ante lo cual me gustaría saber la opinión del doctor Rubén Jiménez Rosado sobre qué implicaciones, qué nos lleva a considerar que, aunque si bien es un óptimo de la acción colectiva, ¿cómo es que llegamos a él desde el punto de vista psicológico? Doctor, por favor. Bien, muchas gracias. Pues bueno, un poco de historia primero. En el campo de la psicología ha habido como dos momentos de exploración de las conductas colectivas o colectivizadas. Tenemos este primer momento que está en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, representado por el programa de investigación de Wilhelm Wundt llamado Psicología de los Pueblos, que era un programa que recuperaba algunas preocupaciones del romanticismo, que pensaba que en los colectivos había una disolución absoluta del sí mismo, que el colectivo era una especie de masa completamente
expuesta y dispuesta a seguir las indicaciones que se les daban. Y digamos que ahí también encontramos la emergencia de toda una serie de dispositivos semióticos de control de los colectivos, dentro de las cuales se encuentra la señalización, ¿no? La señalización con ese fin restrictivo más que netamente conducivo, por decirlo de alguna manera, o conductivo, perdón. Por el otro lado, tenemos la visión más cercana a la segunda mitad del siglo XX y obviamente el siglo XXI, muy cognitivizada y propia de los estudios de biología de la mente, que más bien nos hablan que precisamente las acciones colectivas son un recurso en sí mismo egoísta, en el cual yo encuentro en las posibilidades de coordinar mis acciones con el otro un fin que me beneficia a mí mismo. Independientemente de si, y bueno, claro, de este lado vemos que las dinámicas de gestión de los colectivos apelan más a lo que podríamos llamar dinámicas autóctonas, a lo que en sí mismo puedan surgir. Y con eso, bueno, las visiones trascendentales del colectivo un poco se fueron hacia abajo. Pero ¿qué posibilidad se abre a nivel semiótico con eso? La posibilidad que se abre es que precisamente cuando uno considera que la acción colectiva puede ayudar a los fines personales, se plantea un juego entre irracionalidad y racionalidad en el cual, digamos, lo que gobierna a las conductas colectivizadas no es solamente la consecuencia o la norma, sino la propia dinámica en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia muy tradicional en psicología del aprendizaje que nos dice que las conductas o se gobiernan por reglas o se gobiernan por consecuencias. Las que se gobiernan por consecuencias, digamos, son aquellas en las cuales después de lo que me sucede a mí hace que se seleccione o no mi conducta. Y la que sea por reglas, diría que a través de una conducta verbal se dice o se anticipa lo que va a pasar y eso constriñe mi conducta. Ahora, en esa dinámica podríamos decir que lo que sucede en torno al uno por uno no atiende ni a una ni a la otra, sino que atiende a una dinámica autóctona en la que surgen modos de constreñimiento o modos, digamos, de condicionamiento contingente en los cuales distintos valores van a jugar un papel. La educación, el beneficio, la identificación, incluso propios asuntos narcisistas, los premios que se puedan, digamos, recibir a nivel de la propia dinámica que emerge ahí en el crucero, ¿no? Ese sería mi punto de partida. Muchas gracias, doctor Rubén, por esta aportación donde empezamos a entender este sistema complejo. Pero también tenemos otra realidad. La ciudad de Jalapa es una de las ciudades que tiene el promedio por automovilista más alto de nuestro país. En este sentido, la sociedad jalapeña tenía o todavía mantiene problemas de vialidad. En este resolutivo, la teoría de la organización normalmente lo que dice es que las organizaciones deben dar, si bien atención a sus grandes objetivos como son el bienestar, el derecho a la ciudad incluido, por otro lado resolver los objetivos particulares de cada uno de los sujetos. Si bien Jalapa con este programa uno por uno ha dado un paso adelante en los temas de vialidad y por lo tanto de un nivel de bienestar, es importante conocer cuál es la opinión general que tendríamos. De lo cual me gustaría escuchar la opinión del maestro Óscar García al respecto. Maestro, por favor. Gracias por el espacio. En un primer momento tendremos que hablar a lo mejor de cuestiones hasta como de ritmo, ¿no? Aportando a todos los parámetros que estábamos escuchando acá. Se habla de que a veces el tráfico es una especie de serpiente que se come a sí misma y que esto está dado por gente que no, a lo mejor no calcula bien. Todos conocemos a un conductor que siempre va pegado al de adelante y es el que genera las grandes colisiones. Es un punto que también ha solucionado un poco el uno por uno, pero puede ir más allá todavía. Si nosotros calculamos verdaderamente bien la distancia, no tendríamos que estar deteniendo el auto siempre, ¿no? Es un problema que se da y que se ha estudiado en civilizaciones como la norteamericana, donde seguramente nos ganan en promedio de autos por persona. Lo que ha pasado en la Ciudad de México, ¿no? Con que el hoy no circula, más bien lo que generó es que cada familia tenía más autos. Yo creo que en Jalapa estaba pasando un poco esta cuestión, ¿no? Esta conciencia, y creo que es un punto
nodal para decir que podríamos llegar a atrevernos a más cosas, hacer más compleja nuestra participación en la vialidad, no nada más a través del 1x1, como en algunos cruceros más complejos, poder determinar, ¿no?, quién pasa primero, el de la derecha, luego así nos vamos dando el paso, ¿no? Yo tengo fe en que los ciudadanos pueden ir entrando a esta solución. El problema que yo veo también, como decía el doctor César, es la cuestión de los autos, que hay demasiados. Aún con el 1x1, que vemos cómo fluye un poquito más un crucero así, son demasiados autos y sabes que tienes una fila de 10 adelante por más los 10 que entran, llega a ser cansado. Pero creo que estaría bien entonces proponernos también una cuestión de trabajar algunas supermanzanas, hacer una delimitación de zonas donde no podría entrar ya el auto, simplemente hacer cierto tipo de incursiones, más zonas peatonales e incentivar el uso de la bicicleta, que bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y creo que así vamos a ir llegando a una cuestión más productiva y a un panorama más amplio en lo que es la solución de el atasco vehicular en la ciudad de Jalapa. Gracias. Muchas gracias, maestro Oscar. Efectivamente, tenemos más situaciones problemáticas, pero lo que queda claro en este análisis es que es un programa que está logrando resultados independientemente de la complejidad, porque si bien decía el maestro Oscar, tenemos y mantenemos y persiste un problema de atasco vehicular, es cierto que en diferentes zonas ha funcionado en el centro de la ciudad. Al día de hoy nos decía también el maestro Manuel que funciona en la parte de las periferias de la ciudad, pero que ha estado hoy en día implementado en cruces conflictivos, ¿no? Entiéndase por conflictivos que tiene 3 o más, pero también entran otro tipo de actores. Entra el peatón, entra los 3 cruces, existe una vía del tren, es decir, el programa ha encontrado un ritmo de evolución. Pero la pregunta que salta en este momento es que ha funcionado con estos resultados en la ciudad de Jalapa, pero sabemos que se ha implementado en ciudades como el puerto de Veracruz, como Tuxpan, y que no ha logrado estos resultados, que no se ha implementado. La pregunta es, ¿qué determina o qué elementos estarían determinando el éxito o no de un programa como el 1x1 que ha demostrado sus resultados en una ciudad como Jalapa, pero no en la implementación en otras ciudades? Aquí me gustaría escuchar la opinión del arquitecto Manuel, por favor. Sí, claro. Jalapa tiene una connotación que le hace un poco distinta con respecto a otras ciudades. En el caso de Jalapa estamos hablando de un área conurbada que se caracteriza por estar constituida por 5 municipios. Estos municipios se caracterizan a su vez por ser, en muchos de los casos, municipios de dormitorios, es decir, la gente suele vivir fuera de Jalapa en muchos de los casos y trabaja en el día aquí en Jalapa. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de esas personas tienen que venir a la ciudad a hacer todas sus actividades laborales, se contagian de este tema del 1x1, al igual que algún otro tipo de dinámicas de carácter vial y de movilidad, y conllevan ese tipo de dinámicas, las apropian a sus lugares en los cuales residen. Esto a su vez genera un efecto contagio en el cual los ayuntamientos de esos municipios conurbados comienzan también a adoptar, en mucha menor escala obviamente, el programa 1x1. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un área metropolitana en la cual adoptamos una práctica de manera muy regular. Caso contrario, lugares como por ejemplo Veracruz y Boca del Río, que si bien es una zona conurbada bastante fuerte, con mucha presencia, tiene demasiadas vías de tráfico de primer nivel, y también a su vez no hay como que esa cooperación entre municipios. Muchas de las veces ocurre que se caracterizan por tener partidos políticos
de índole diversa, y eso conlleva a cierto tipo de conflictos que no permiten permear la cultura del uno por uno, por así decirlo. Entonces considero que eso, aunado a que las personas al usar uno por uno obtienen el beneficio de seguir un tráfico constante para llegar a sus lugares de origen, a sus casas o a sus trabajos, es lo que ha caracterizado para poder decir que es un éxito el uno por uno en Jalapa. Claramente no es la única medida, ni tampoco es que tratemos de estigmatizar el uso del semáforo. El semáforo funciona muy bien en ciertas avenidas, en ciertos nodos, pero no por ello es para que la ciudad se tenga que llenar de ellos, ¿no? Con el pasar de los años, como lo comenté anteriormente, hemos sido testigos de una cultura que ha ido evolucionando y que por ende puede llegar a generar otro tipo de resultados si este tipo de cooperación se sitúa a algún otro tipo de acciones que incentiven este tipo de situaciones en las cuales la movilidad y el tráfico vehicular se logren ayudar, por así decirlo. Muy bien. En términos generales, hay elementos culturales, educativos, pero sobre todo los resultados que ha logrado. Nos comentaba el arquitecto Manuel que al día de hoy son ya casi 50 cruces de diferente índole de complejidad en los que funciona. Pero persistimos en la pregunta, ¿qué elementos intervienen o entran en acción para que en la ciudad de Jalapa funcione un programa de uno por uno, pero que en otras ciudades, municipios donde se ha intentado, no han logrado estos resultados? Doctora Rebeca, por favor. Bueno, a mí me gusta pensar que tiene que ver con la cultura, con la educación y obviamente con su funcionalidad, porque al final efectivamente nos damos cuenta que el utilizar esta dinámica vial agiliza los tiempos, incluso como comentaba el maestro Oscar, si tuviésemos conductores más experimentados ya ni siquiera sería necesario parar en cada esquina, porque podríamos ir pasando con un cierto ritmo vehicular que nos permita llegar más pronto a nuestros trabajos, a los lugares a donde nos trasladamos. Y creo yo también tiene que ver en ciertas ciudades, por ejemplo el puerto de Veracruz, pues el hecho de que es una zona muy turística donde llegan personas de otros estados, de otros lugares, que otra vez no están acostumbrados a esta dinámica. Tiene que ver la cultura, o sea, la percepción tradicional de los ciudadanos en cada una de estas ciudades. Jalapa siempre se ha caracterizado por ser una ciudad, pues digamos que muy conscientes, y ciudades es decir, las personas, los individuos que vivimos en ella, como muy conscientes de la necesidad de participar y de colaborar para mejorar nuestras condiciones de vida. Insisto, es necesario no dejarlo solo a la libertad y al buen talante de los conductores, sino que también las autoridades tienen que poner de su parte, mejorar los pasos peatonales, eso es fundamental. Es algo que también se está implementando poco a poco, pero no es a través de la imposición del autoritarismo o incluso en ocasiones dejar vialidades tan estrechas que apenas si cabe un vehículo, supuestamente para proteger a los peatones. Yo creo que se tiene que trabajar mucho más en lograr esa conciencia de parte de todos los ciudadanos y de los peatones también, para poder ir cumpliendo ciertas normas básicas, mínimas, como atravesar por las esquinas, que estuviesen los pasos peatonales también establecidos, eso sería ideal, pero eso requiere que los gobiernos locales efectivamente se pongan a trabajar en esos ámbitos fundamentales, en donde no basta pavimentar una calle, sino que es necesario dotarla de todo un equipamiento urbano que permita usarla en condiciones adecuadas. Nada más vemos, no solamente en el centro de la ciudad, que obviamente por ser centro histórico tiene vialidades, calles pequeñas y banquetas también pequeñas, angostas, sino incluso en zonas residenciales donde las banquetas y pasos peatonales realmente son imposibles de utilizar. Entonces yo creo que ahí sí debe haber una presencia de una autoridad, una supervisión y un trabajo junto con los ciudadanos para poder mejorar estas condiciones. Muchas gracias, doctora Rebeca, por estas aportaciones. Se insiste en la parte cultural, en la parte educativa,
se agrega el trabajo que debe tener el municipio, los gobernantes, pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Rubén si estos elementos subjetivos, macroconceptos como lo cultural, lo educativo, la acción gubernamental, ¿son los únicos o usted vería, doctor Rubén, otros elementos que explican por qué en Jalapa se ha logrado, digamos, el óptimo de la acción colectiva, pero este mismo programa que tiene este éxito logra un subóptimo de la acción colectiva en otros municipios? Adelante, doctor Rubén. Porque es interesante, prácticamente casi nadie se queja de este programa, todos ven un beneficio porque es un beneficio que puede uno encontrar, que quizás en otro tipo de programas no, o que en otro tipo de situaciones de ciudades, como la ciudad de Veracruz, donde efectivamente hay un gran número de automóviles, pero muchas de las personas que llegan a las partes, a las zonas de trabajo, como a la zona hotelera o demás, pues más bien vienen en camiones, y quizá eso hace que la conciencia sea distinta, los vacacionistas. Pero yo quiero traer a colación un experimento, porque este factor cultural es un factor interesante al que siempre achacamos, ¿no? Factor cultura, educación. En la Universidad Iberoamericana hace más o menos 6 años hicieron un experimento. Le preguntaron a los estudiantes por qué ellos pensaban que los baños de su universidad siempre se mantenían limpios, eran baños bastante agradables, digamos, siempre con jabón y demás, mientras los de universidades públicas, como podría ser la Universidad Nacional Autónoma de México, eran baños muy sucios. El 85% del estudiantado y docentes y cuerpo académico, administrativo, dijeron que era por la educación, que efectivamente ellos tenían mayor cultura de cuidado, mayor educación. Para probar que el punto no era así, se pidió al departamento de mantenimiento que durante 48 horas no limpiaran el baño. Y entonces se descubrió que ya desde las primeras 12 horas del día, el baño se encontraba tan sucio como las primeras 12 horas de cualquier otra universidad. ¿Qué mostraba un poco esto? Mostraba esto con lo que empezaba yo, que esta división entre conducta gobernada por reglas y conducta gobernada por las contingencias o por las consecuencias, en donde lo que nos damos cuenta es de lo siguiente. En este caso del baño, por ejemplo, había un factor interventivo del cual estaba invisibilizado, no era consciente el estudiantado ni la dinámica de ahí, que es el departamento de mantenimiento, que está en todo momento manteniendo la situación. Ahora, si trato de buscar un equivalente con respecto a lo que sucede en Jalapa y al 1 por 1, podríamos decir que un poco es que el costo del caos que derivaría de no obedecer esta regla, de no seguir el 1 por 1, es tan elevado que inhibe digamos, el rompimiento de la norma. En una ciudad como Veracruz, en la cual rompes la norma en una calle, pero después te vas a encontrar 3 o 4 avenidas seguidas donde, digamos, no va a operar el 1 por 1, pues la cosa se simplifica más. El costo para el colectivo es menor y también el costo para el individuo. Pero en nuestro caso el costo es tan elevado para el colectivo como para el individuo. Digamos, históricamente, la época mayormente semaforística, digamos, de Jalapa, era prácticamente imposible durante ciertas horas. Y bueno, hoy en día, en flujos muy tradicionales, que otrora eran insoportables, hay un flujo bastante agradable, es decir, de no ser hora pico, no se pasan en lugares así ni siquiera 2 o 3 minutos. Entonces, me parece que es una combinación de factores. La educación y la cultura sí tienen un papel importante, por supuesto, pero la educación y la cultura, para que funcionen, necesitan un contexto que los haga funcionar. Muy bien, doctor Rubén, agradecemos esta intervención, destacando los costos de transacción desde la teoría económica, es decir, el juego reiterado, en teoría de juegos, es lo que permite normalmente juegos de confianza y juegos de largo plazo. En este sentido, Jalapa, al implementar un programa de 1 por 1 y que se ha ido extendiendo, parece que los costos de transacción han logrado reducirse, y precisamente por un tema del juego repetido, el juego reiterado. Maestro Oscar, en su perspectiva, y usted como experto en comunicación, sobre todo en comunicación visual, ¿qué explicación le daría a este éxito del colectivo social hacia un óptimo,
pero que no se repite de manera estándar en otros municipios? Sí, es una muy buena pregunta porque nos enfrentamos también a un problema de divulgación, de difusión, del que en realidad muchos gobiernos regionales padecen, ¿no? El problema a lo mejor de Jalapa con su programa 1x1 es que no se ha divulgado de manera a lo mejor más extensa, es necesario, ya lo decía el doctor, el arquitecto, que es una parte importante, ¿no? que podría ser que trascienda a más lugares. Yo tengo nociones de este programa en otras partes del país, pero exacto, no he medido bien qué resultados han logrado, pero creo que es importante sí hacer ver a la gente, no solamente en Jalapa, a los nuevos conductores que se unen cada día cuando llegan a tener la edad y un automóvil, van entendiendo un poco el proceso, pero de manera un tanto empírica, a través de la experiencia, y yo no veo que se esté trabajando un poquito más la cuestión de formar a los pequeños en la cuestión de los programas, no solamente sino de muchos otros programas de tránsito y que se deben cuidar, y que a veces nosotros mismos, con experiencia manejando varios años, nos llegamos a sorprender de algunas cuestiones de tránsito, ¿no? Que van cambiando como decían, con los gobiernos, a veces por ajustes, por hacer una cosa distinta a lo que se hizo en el gobierno pasado. Una de las cosas buenas del 1x1 es que, como decían, cuando falla un semáforo, si a lo mejor ese crucero no tenía habilitado el 1x1 o era muy complejo, se logra implementar. Ya los jalapeños sabemos, ¿no? Cuando falla un semáforo, hasta dónde avanzar, la gente ya no viene tan rápido y sabe que alguien va a cruzar, ¿no? Eso es, la verdad, digno de presumir. Entonces también, como decíamos, ¿no? Esta difusión que a veces solamente los medios quieren hablar de ciertas cosas muy puntuales que a veces los alcaldes no quieren retomar, ¿no? Ahí se va la discusión, en lugar de también tener algunos espacios en medios para hablar de este tipo de cosas, compartirlas con otras ciudades, que es una de las dinámicas que ahorita decía alguien en una conferencia que estaba yo revisando, que ya casi las ciudades se deben a robar las cosas que están funcionando. Si otra ciudad tuviera este cuidado, esta intención, que se robe el 1x1 de Jalapa, ¿no? Y nosotros ver qué otras cosas podemos intercambiar. Digo robar como una cuestión de ir y ver las cosas que funcionan y nos las traemos, ¿no? Entonces como que este diálogo no se está dando, ¿no? Entre ciudades del país, entre ciudades de otros países que seguramente tienen muchas soluciones a los problemas que compartimos todos en una ciudad. Muy bien, agradezco al maestro Oscar esta perspectiva, sobre todo de la parte también de la divulgación y de la comunicación de estos programas, no solo al interior del municipio, sino también entre municipios. Con esto, la idea de nuestro conversatorio es llegar a plantear algunos aspectos que a veces no son visibles dentro de los programas sociales, en este caso un programa vial como es el 1x1, que, número uno, elimina al autómata, que es el semáforo, pero que tiene la representación de la autoridad del Estado, elimina también la asistencia de un agente de tránsito y permite una coordinación ya no del Estado, sino una coordinación por parte del mercado, es decir, por parte de los propios ciudadanos, para permitir un bienestar en el sentido de que va a fluir la vialidad. Si bien tenemos retos por el número de autos que transitan por la ciudad, por las características que tienen nuestras calles, nuestras avenidas, también es cierto que hemos logrado un óptimo de la acción colectiva y que es particular de Jalapa y que abre la puerta a su estudio para lo que dicen también aquí nuestros panelistas, para poderlo replicar en otras ciudades, en otros municipios, incluso, ¿por qué no?, en otras ciudades. Esto sería lo correspondiente al análisis del programa 1x1 en este conversatorio universitario de la Universidad de Jalapa Digital.
Seguimos con nuestro segundo conversatorio universitario, tratando el tema de la acción colectiva y el derecho a la ciudad. Hemos ya analizado el tema del programa vial 1x1 con nuestro panel de expertos y de experta sobre el análisis teórico en una realidad empírica. Ahora toca el tema de analizar la ciclovía en la ciudad de Jalapa, un tema interesante y que está relacionado directamente con el derecho a la ciudad. Pero antes, veamos este reportaje sobre la ciclovía en la ciudad de Jalapa. Adelante. El programa de ciclovía es una iniciativa, por un lado, de salud pública y por otro, de movilidad ciudadana. En la ciudad de Jalapa, el gobierno municipal implementó e inauguró en recientes fechas una ciclovía en la avenida Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave con una longitud de 11 kilómetros y una inversión de alrededor de 14 millones de pesos. Esto con el objetivo de promover un cambio en la movilidad urbana para contrarrestar el uso de los vehículos motorizados y sus consecuencias negativas. La ciclovía es un esfuerzo que data de administraciones pasadas que implementaron una infraestructura ciclista en el primer cuadro de la capital. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados porque los carriles delimitados por pintura no se respetaron y desapareció su huella. Esta se considera como una estrategia para la gestión de una movilidad sustentable, tanto para el medio ambiente como para la salud de las y los ciudadanos. En diferentes ciudades del mundo y en nuestro país, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Quintana Roo, Yucatán, entre otros, se ha implementado con resultados diversos. Pero, sin lugar a dudas, es una acción en franco crecimiento en el desarrollo contemporáneo de las ciudades del siglo XXI. Las ciclopistas en México datan de diciembre del año de 1976, pero con todo ello, la cultura vial en nuestro país no presenta condiciones propicias para la convivencia entre vehículos automotores y bicicletas, pues es significativo el número de accidentes donde los ciclistas se ven afectados y en casos graves llegan a perder la vida. Si bien los kilómetros de carriles confinados y delimitados para ciclocarriles van en aumento a nivel mundial y nacional, debemos preguntarnos, ¿qué futuro tiene la ciclovía en una sociedad como la nuestra? ¿Atenderá los problemas de salud y movilidad ciudadana? Muy bien, ahora es momento de analizar el programa de la ciclovía en Jalapa y comentábamos hace un momento como el derecho a la ciudad. Hace ya un momento analizamos el programa vial 1x1 y que lograba el óptimo de la acción colectiva. Pero tendremos que estudiar el programa de la ciclovía, sobre todo en la ciudad de Jalapa. Sabemos que es un programa que ha sido exitoso en ciudades que tienen mayor dimensión, mayor tráfico, como son en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, donde no solo ha logrado ser un programa para el turismo, para la recreación física, sino también para lo cotidiano en las vidas laborales de los ciudadanos. Sin embargo, en Jalapa ha enfrentado una serie de críticas, de quejas, aunque también la aceptación, sobre todo por parte de colectivos específicos. La pregunta que involucra en este momento es, ¿en qué sentido se vuelve un derecho a la ciudad o representa un derecho a la ciudad y destaca un derecho a la ciudad la ciclovía? Y por otro lado, ¿por qué en una ciudad donde un programa vial 1x1 logra un óptimo y tiene este éxito que se ha mencionado, la ciclovía enfrenta un proceso de crítica, de rechazo de algunos sectores y sobre todo demuestra que existe una diversidad de opiniones frente a este tipo de programas? Me gustaría escuchar al respecto a la doctora Rebeca. Doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, hablar del derecho a la ciudad es algo fundamental. Lo primero que tenemos que decir es que el derecho a la ciudad es un gran repositorio de derechos donde hay un sinfín de posibilidades que están desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de los bienes universales, están o confluyen dentro de un espacio específico que llamamos la ciudad. La ciudad tenemos que considerarla no como un espacio geográfico, sino como un espacio de convivencia, de intercambio, de relaciones humanas, de relaciones con el ambiente, que requiere desarrollarse a partir del paradigma de sostenibilidad, porque si no lo vemos y lo hacemos de esa manera, pues muchos de estos elementos y estos programas que estamos
platicando, tomando como ejemplo, pues se conducen al fracaso. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay que ver todas las variables y todos los aspectos que están ahí involucrados. En el derecho a la ciudad hay elementos jurídicos fundamentales que son sobre todo que se trata de derechos colectivos en los cuales todavía nuestros marcos jurídicos no han resuelto de manera plena la posibilidad de exigibilidad. ¿Cómo le hacemos para exigir, por ejemplo, el derecho de paso de los peatones? ¿Cómo le hacemos para exigir, en este caso, en el caso de la ciclovía, pues el derecho de las personas a usar ese medio de transporte por las razones que sea? Pero cuando nosotros vemos a la ciudad como ese espacio de conflicto, de relaciones, también lo debemos ver desde el punto de vista de la democracia, de un derecho para todos, de una posibilidad de resolver esos conflictos, no por vía de la autoridad, no por vía jurisdiccional incluso, sino a través de acuerdos, de concesiones, de poder sopesar todos estos elementos. ¿Y quién tiene que sopesar estos distintos aspectos? Pues las propias autoridades municipales, las propias autoridades locales y estatales tendrían que trabajar. Hay ahora colectivos, movimientos, incluso internacionales. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el número 11, tiene que ver con este derecho. Y en esas organizaciones internacionales, desde hace ya muchos años, se ha venido trabajando a nivel de autoridades locales precisamente para replicar casos de éxito, para establecer elementos de asesoría, elementos de trabajo conjunto con otras autoridades, a lo mejor en países en donde no estamos acostumbrados a este tipo de pues acuerdos y de enseñanzas, para que precisamente en todos los municipios pudiéramos contar con autoridades capacitadas, con autoridades involucradas en un escenario global que les permita el poder establecer todos estos mecanismos, si no de exigibilidad como tal desde el punto de vista jurídico, sí de hacer cada vez más efectivos estos distintos derechos que tenemos los ciudadanos dentro de la ciudad y nuestras comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Con esto introducimos un derecho a la ciudad precisamente no solo para el peatón, no solo para el automovilista, también para los ciclistas y en general para los ciudadanos. Pero la pregunta persiste en este momento. ¿Por qué en un programa que hablábamos de óptimo, de colectivo social, como el programa Vial 1x1, donde el semáforo, el agente de tránsito, estos representantes o estos símbolos, ¿no?, por así llamarlos, de la coordinación de Estado o por autoridad, no son necesarios en un programa de ciclovía, un programa también de vialidad? Se requiere sobre todo de las guardas, se requiere de la patrulla vial, se requiere de la asesoría, de la vigilancia permanente para que los automovilistas respeten, en este caso, la ciclovía en Jalapa. Me gustaría escuchar al respecto la opinión, la perspectiva del maestro Oscar. Maestro, por favor. Sí, creo que hay que hablar del elefante, ¿no?, que está en la habitación, que es finalmente esta acción viniendo de un gobierno del color que está en Jalapa, ya de ahí genera oposición, ¿no? Problema. Yo creo que también es una cuestión de paradigma, o sea, desde los 60s, 70s, se generó la ciudad para el automóvil, ¿no? Las grandes avenidas, los grandes ejes viales, ciudades como la Ciudad de México taparon canales que eran vías fluviales realmente, y que ahora simplemente son el nombre de una calle, ¿no?, de una avenida. En esta transformación de la ciudad en, digamos, el territorio del automóvil, pues Jalapa sigue un poco con ese paradigma. Mucha gente, yo he visto en redes quejarse de la poca afluencia que hay en la ciclovía que se instauró hace poco. Es obvio que va a ser mucho menos que el parque vehicular, que va a estar obviamente a lo mejor lleno, saturado a ciertas horas. Pero si tú ves a 15 ciclistas, eso quiere decir que hay 15 automóviles menos en la vía pública. Yo creo que hay que apoyar toda esta cuestión porque viene de un principio noble, sin colores, sin cuestiones
de partido. Obviamente, creo que hemos ya vivido lo que es una buena acción, que al implementarla de manera a lo mejor torpe o la ciudadanía se vuelca encima, como cuando quisieron cambiar el sentido de algunas avenidas en Jalapa, fue muy sonado. Los mismos comerciantes se quejaron y lo echaron para atrás, cuando es para ellos el beneficio muchas veces. Hacer calles peatonales está comprobado en otras ciudades, esto no siquiera es experimento. Muchas ciudades han tenido esta cuestión de hacer peatonales muchas zonas del centro, y los negocios, pues al pasar caminando, ves más la tiendita, han decretado que es muy bueno. Claro que al principio también se opusieron. Por citar un ejemplo, una de las ciudades más caóticas del mundo, Nueva York, cuando instauraron las ciclovías, fue una completa debacle casi. La gente se quejaba de todo y los automovilistas sobre todo. Pero hoy día tiene ya muchas avenidas que tienen ciclovías y han logrado hacer la paz con esta cuestión. Una cuestión también que antes de cerrar, Jalapa creo que está como en este segundo paso. Ya hubo un primer intento de ciclovía en el centro, no prosperó porque nada más estaba delimitada, los automóviles no la respetaban, no tenían por qué. Ahora ya se puso, como decía el doctor, guardas, un área pintada especial para los ciclistas y que no tiene que ver con el estacionamiento, entonces los protege un poco. Pero el siguiente paso es cuando ya la ciclovía se vuelve parte de la banqueta, completamente segura, y eso va a hacer que más gente se aviente a dejar su auto y usar estas vías para llegar a su trabajo. Creo que es positivo. Muchas gracias, maestro Oscar. Y nos destaca un elemento político. Ya la doctora Rebeca nos hablaba del elemento legal, que es el derecho a la ciudad. El maestro Oscar destaca un elemento político también, pero sobre todo la pertinencia y esta aspiración, pues donde también está el actor, el peatón, donde está el ciclista y obviamente también está el automovilista conviviendo. Ante esta situación, al maestro Manuel le quiero preguntar de su perspectiva, ¿qué elementos están interviniendo precisamente para esta, digamos, diferencia que hay entre un programa como el 1x1 que logra el óptimo de la acción colectiva y un programa como la ciclovía que tiene toda la perspectiva, todos los elementos para este óptimo, pero digamos se está debatiendo todavía en este punto? Adelante. Claro. Quisiera complementar antes de esto un poco el comentario de la doctora Rebeca en el sentido de que hay que recordar que la primera vez que se habla, jurídicamente hablando, del tema de movilidad, se da en la Ley de Asentamientos Humanos en el 2018. O sea, estamos hablando de que hemos estado implementando proyectos de tipo de movilidad y de vialidad desde hace 15 o 20 años, o quizás 25 o 30 en el país, sin tener una regulación clara de lo que queremos llegar. Tenemos intenciones, sí, porque hay otros países de Latinoamérica que han estado implementando este tipo de acciones como Colombia, como Chile, como Argentina, pero aún estamos en pañales en cuestión de normativa, ¿no? Y ello conlleva a su vez de que no se genere el suficiente respeto hacia el ciclista, hacia el peatón, y por ende haya tanto obstáculo para el poder adoptar este tipo de dinámicas. Yo pienso que aquí la variable es el tiempo, y justamente observo un efecto paradoja respecto al 1x1 con respecto a la ciclovía. El 1x1 ha tenido ahorita una mayor difusión gracias en parte, por así decirlo, al tema del COVID, en el sentido de que hay menor tráfico, se ha podido llegar a profundizar en la mayoría del centro histórico y por ende lo vemos ya muchísimo más normal que en otros gobiernos, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido ha ayudado a que la misma gente poco a poco vaya adoptando este tipo de prácticas y las vaya apropiando aún más. En cambio, la ciclovía, el problema que tiene es de que se está generando en un contexto en el cual la cercanía nos impide generar actividades grupales. Por ende, es muy complicado que estos colectivos de masa crítica, de ciclistas mujeres y demás, se lleguen a observar de una manera más profusa en un ambiente en el cual no hubiese ese tipo de problemas como el COVID, ¿no? Yo considero que es tiempo. Y como reiteré al inicio de mi plática, esto del 1x1 lleva más de 15 años.
tenemos que tenerle paciencia y tenemos que, por sobre todo, tener mucho respeto y entender que más allá de un tema lúdico, es una necesidad. Y es una necesidad porque, desgraciadamente, el COVID nos ha demostrado de que una buena alimentación, hacer ejercicio, llevar un esparcimiento en nuestras vidas, nos mejora las defensas y, por ende, nos llega a poder capacitar para poder aguantar este tipo de problemas. Entonces, considero que es cuestión de tiempo, tiene que haber mucha cooperación, mucho sentido común y, por sobre todo, respeto para que el proyecto de la ciclovía, que aún está en proceso, pueda llegar a tener la magnitud que las personas que lo pudieron planear tienen sentado para este tipo de proyecto. Muchísimas gracias al arquitecto Manuel. Pero nos plantea algo interesante, la paradoja, ¿no? La teoría de la organización también nos dice que hay que aprender a vivir con la incertidumbre y con la paradoja, pero a su vez la naturaleza humana rechaza, ¿no? Los momentos de incertidumbre y sobre todo le es difícil convivir, entender, comprender las paradojas. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo entendemos antes esto y cómo vivimos estas dos situaciones, doctor Rubén, por favor? Bueno, en esto que decías tú das la clave, ¿no? Y un poco retomando lo de hace rato de la educación y lo que decía ahora la doctora Rebeca, efectivamente, en torno, por ejemplo, a la ciclovía se requiere de un proceso educativo, pero un proceso educativo por venir. Es decir, no puede surgir de los marcos educativos que se tenían una actitud positiva hacia una forma de movilidad que para muchos se muestra como amenazante de su estilo de vida. Porque si bien nosotros podemos ver el beneficio con respecto a la sostenibilidad, con respecto a la salud, con respecto a todos estos factores, no son con los factores con los que están midiendo este mismo proyecto las personas que se autodenominan afectadas. Esta ciclovía particularmente no comparte, por ejemplo, con la ciclovía que inicia en la Ciudad de México en un sector ampliamente peatonal, ampliamente visitado por turistas, ampliamente visitado por propias personas de la Ciudad de México que toman de un lugar de esparcimiento muy particular a la zona centro, a la colonia Condesa, a la colonia Roma. En la ciudad de Jalapa la ciclovía, no estoy restando la importancia ni mucho menos, pero hay que ser sinceros, la avenida Ruiz Cortines es una avenida vieja de la ciudad, es una avenida sumamente complicada, sinuosa, que atraviesa colonias con distintos rasgos socioeconómicos, con distintas dinámicas y que eventualmente genera un acuerdo en toda esta heterogeneidad urbana. Suena un poco más complicado a la dinámica de crecimiento de la ciclovía que ha tenido la Ciudad de México, que como decía yo hace rato, inicia en un lugar donde el acuerdo era más sencillo, ¿no? Nosotros podríamos pensar, incluso los primeros pasos de la ciclovía en la Ciudad de México, pues comunicaban a personas que además estaban acostumbrados a trabajar cerca de la zona en la que vivían. Aquí si uno pensara, por ejemplo, la ciclovía empieza de la zona norte, ahí en cerca de Tesorería, por la entrada de México hacia Jalapa, y bueno, va hacia la salida a Coatepec, y uno diría, bueno, digamos, esta vía podría eventualmente ser más utilizada en fines de semana para que las personas vayan a pasear, que verdaderamente ser una vía que vaya a tener un gran funcionamiento. Yo no estoy diciendo que por esto no tuviera que funcionar, simplemente que a mí sí me gusta también ponerme un poco en la perspectiva de muchos de los negocios que están ahí, que además tienen una cualidad. Son negocios que requieren de cierta entrada, hay muchos talleres mecánicos, muchas refaccionarias, muchos lugares que pues no va uno a encontrar en la Condesa, por ejemplo, ni en la colonia Roma, ¿no? Entonces ese tipo de características me parece que han hecho que la resistencia a este proyecto en una ciudad como la de Jalapa pues sea tan elevada, ¿no? Es decir, el costo es muy elevado para un colectivo muy pequeño y eso a nivel psicológico pues tiene un sesgo, ¿no? Si uno pertenece a una mayoría o a una minoría, pero se percibe como mayoría y todo aquello que contradiga a nuestra forma de pensar siempre se percibe como amenazante.
Muchas gracias al doctor Rubén. Después de esta primera ronda encontramos que estamos en una incipiente legalidad precisamente hacia programas de participación ciudadana que mejoren la vialidad alternativa a los vehículos. Hemos encontrado también el sesgo político, que siempre tendrá un peso particular, y hemos encontrado también elementos que limitan, digamos, la funcionalidad o la pertinencia para la heterogeneidad de grupos sociales que pueden ocupar la ciclovía. Ante esto, la pregunta para ir cerrando nuestro tema de la ciclovía precisamente hacia el óptimo de la acción colectiva y el derecho a la ciudad sería: ¿qué elementos debe incorporar un programa de ciclovía para lograr la cooperación de los ciudadanos y tenga también un óptimo de acción colectiva? Doctora Rebeca, por favor. Bien, a mí me parece que hay elementos todavía por discutir, muchos, ¿no? Y no solamente discutir, sino implementar y llevar a la práctica. Uno fundamental es que cuando nosotros establecemos este tipo de programas, requerimos un presupuesto, porque si bien, bueno, hace muy poco tuve la oportunidad de ver la ciclovía en la Ciudad de México, pues son zonas muy arregladas, zonas jardinadas, con incluso elementos artísticos que llaman la atención. Es muy utilizada no solamente en los domingos, sino también en días laborables. Está también el tema de las bicicletas que se pueden tomar en un parador y luego dejarlas en otro parador, que se usa en muchas ciudades del mundo y que hace más ágil, más fácil todo este tipo de flujos. Pero al final todos estos elementos son, por un lado, hay que invertir, hay un presupuesto y debe haber un plan y una estrategia con fines bien claros que se pueda llevar a cabo, que no sean ocurrencias del momento en una gestión municipal, en una gestión estatal que al cabo de un tiempo pues a nadie le interesa, no hay una conservación, no hay un mantenimiento de estos elementos. De ahí el tema de la sostenibilidad es fundamental. Pero por otro lado también tiene que ver con que estos derechos incorporados dentro del gran derecho a la ciudad siguen teniendo una connotación económica. Y quienes tienen una mejor calidad de vida, un nivel socioeconómico más alto, pues llevan ventaja, pueden disfrutar de ciertos aspectos de estas ciudades, de estos espacios públicos, que otras personas en otras condiciones no lo pueden hacer. Entonces, ahí todavía hay un trabajo muy fuerte, es ese de los grandes reclamos, por ejemplo, de las epistemologías del sur, el hecho de decir, sí, hablamos de derechos, hablamos de los derechos humanos como derechos universales, generales, pero desde la perspectiva europea, desde la perspectiva de una sociedad que ha resuelto sus mínimos básicos, y sin embargo seguimos nosotros viviendo en países en los cuales todavía esa posibilidad no se ha dado. Y entonces esa generalidad, esa universalidad de los derechos se queda en solo un discurso que no se aterriza de manera firme, de manera operativa en la realidad. Yo creo que hace falta mucho trabajo, yo insistiría mucho en la gestión municipal y en la necesidad de que nuestras autoridades se capaciten, se asesoren adecuadamente para todos estos programas, pero además inviertan en ellos. Si no se invierte, si no se deja un presupuesto para mantenerlos, divulgación, educación, equipamiento, pues entonces no se podrá hacer o se podrá hacer, pero a un muy largo tiempo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Rebeca por esta intervención y nos deja claro la perspectiva desde las epistemologías del sur. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tratar el problema desde nuestra realidad, desde nuestros recursos y sobre todo desde nuestras perspectivas. Ante esto, maestro Oscar, ¿cuáles serían los elementos que, a su opinión, debería incorporar el programa de ciclovía para alcanzar el éxito una vez establecido que es un programa que tiene grandes elementos positivos y de conveniencia social? Creo que por un lado está en dos partes la respuesta. Por un lado es la sociedad, que yo creo que tiene que ser más
apoyar más a estas minorías, que son los que usan diario la bicicleta, no todos la usamos. También ya empezar a cambiar el paradigma, renunciar un poco al auto para acceder a ciertas zonas. Yo creo que la ciclovía esté en esa calle, se me hace también un buen programa piloto. Gente que también conoce la forma en que está distribuida la ciclovía de la Ciudad de México, dicen que al principio se quejaban, bueno, está en Reforma, pero no hay cruces, o sea, ya cuando te quieres salir de Reforma, Insurgentes, ya te mataron, ¿no? Y era una realidad. Allá también hubo problemas de implementación. Creo que, pero fue la sociedad la que dijo, no, yo quiero permanecer usando este tipo de cuestiones y quiero que se mejore. Y entonces obviamente los gobiernos tuvieron que acceder. Aquí creo que también es una cuestión de medir cuántos talleres mecánicos realmente están en esa ciclovía, cuántos de veras necesitan esa entrada, no perdieron su área de estacionamiento y pueden trabajar de otras maneras. La cuestión que es como coyuntural aquí es, tenemos que entender que el auto está matando el aire de la ciudad. No estamos viviendo ya en una ciudad que nos dé un aire muy interesante, y eso es lo que deberíamos poner por encima de una cuestión económica o de una cuestión de percepción a vuelo de pájaro. Como decía, vas pasando por la ciclovía, ves dos bicicletas, nadie la usa, es que nadie la usa. Y yo creo que ya debemos dejar un poco de hablar así, ¿no? De generalizar, de reducir las cosas así. Y creo que la otra respuesta pues sí está en que hay que poner infraestructura. Está el ejemplo, por ejemplo, de Playa del Carmen, una ciudad hecha para los ciclistas. El problema es que no tienen dónde estacionar esas bicicletas, son demasiadas ya y siempre tienen el problema de que se las roban. Ahí el gobierno tiene tiempo que no marca las ciclovías, pero la gente las usa. O sea, es esta parte de la población, esta minoría, que se avienta aunque no haya una parte que los resguarde entre el tráfico, que se me hacen los héroes de esta minoría, y el gobierno no los apoya. Aquí en Jalapa creo que el gobierno ya dio un paso, ahora sí la sociedad civil tiene que dar el otro, hacer demostraciones de que sí es necesaria el acceso a zonas protegidas para ciclistas y peatones, obviamente. Muchas gracias al maestro Oscar, destacando, bueno, ya habíamos hablado de las epistemologías del sur, pero ahora el maestro Oscar nos destaca el tema de las minorías. Y va en concordancia. Las epistemologías del sur siempre nos han dicho que la historia de las minorías es la historia que tenemos que rescatar. En este sentido, quisiera preguntarle al arquitecto Manuel, arquitecto, ¿cuáles serían elementos que apoyarían el éxito de este programa para alcanzar un óptimo de la acción colectiva? Teniendo como antecedente lo que nos decía el maestro Oscar, que Jalapa es una de las ciudades que ya de hace muchos años no goza de un buen aire, es decir, hay una contaminación marcada y persistente. Sí, en ese sentido considero que mucho de esto tiene que ver la continuidad. Y la continuidad no solamente como una entidad política, sino como una entidad de proyecto. Tenemos que darle el tiempo suficiente a cada proyecto para que madure y por ende logre permear esas esferas a las cuales en una primera instancia se colocan con demasiada oposición a cada una de las acciones. Considero que Jalapa ha pasado por varios estadios al respecto. No es de que la noche a la mañana el 1 por 1, por ejemplo, se hubiese diseminado y propagado y aceptado. Pasamos primero de un sistema en el cual los semáforos estaban sincronizados, posteriormente en 1 por 1, luego cambiar las circulaciones, posteriormente colocar lo que eran días de la semana en los cuales el centro histórico se hacía peatonal. Todo esto invita a que el ciudadano común, el residente de Jalapa, las personas que convivimos y vivimos aquí en la ciudad, logramos formar parte de ese concepto que se va cultivando y se va apropiando y se va haciendo nuestro. Considero que el tema de la bicicleta no es una moda, todo lo contrario, es una necesidad. Sí pienso que estamos en un buen momento en el cual podemos hacer partícipes también otro tipo de colectivos. En ocasiones pareciera ser de que le damos mucha preferencia a cierto tipo de acciones. El 1 por 1 lamentablemente
tiene demasiada predilección por el automovilista. En muy pocos casos se logra hacer esa convivencia tanto en lo que es el automovilista como el peatón. Lo mismo pasa con la ciclovía. La ciclovía, como bien comentan, está el trazo, pero digamos que ahora es una avenida incompleta, Ruiz Cortines, ya que no contempla a su vez lo que es el área de esparcimiento y el derecho que tiene el ciudadano que va a pie. Entonces considero que hay que hacer una continuidad y a su vez también una serie de acciones que nos den un monitoreo y control de lo que vamos realizando, para también decirle a la ciudadanía cuáles han sido los resultados que a su vez va entregando cada uno de estos programas. No pongo en entredicho el hecho de que este programa puede llegar a maximizarse aún más, de que este es solamente un primer paso y de que en los próximos años podamos ver una cultura del ciclista muchísimo más diseminada que lo que tenemos actualmente. Gracias. Agradezco al arquitecto Manuel su intervención y en este mismo sentido, doctor Rubén, ¿qué elementos a su juicio considera debe incorporar el programa de ciclovía para alcanzar un óptimo de la acción colectiva, es decir, demostrar su éxito una vez que ha quedado manifiesta el beneficio social del mismo? Pues bueno, yo creo que si asumimos esto que se ha estado diciendo como adecuado, es decir, que todos estos procesos llevan un tiempo de establecimiento, que así como el 1x1 parece ha tomado 15 años de un caminar, pues la respuesta está en que si bien la autoridad puede hacer mucho, digamos otra vez, con las cuestiones de cuidar que esta área se respete, que estén las señalizaciones adecuadas, todo este tipo de cuestiones, pero me parece que eso sigue siendo lo mínimo. Tiene que llegar el momento en el que se disemine en la cultura y que la propia sociedad, digamos, lo reclame más. Y ese es el momento en el que se va a poder establecer esto, que los colectivos o que el grupo de personas que utilizan la ciclovía vaya creciendo, y eso tiene que ver con una labor ya de ciudadanía activa que deberían tener los propios ciclistas, ¿no? Efectivamente, uno podría pensar, pues en el caso del automovilista la tiene fácil porque es una hegemonía. El propio automóvil, como decía Eduardo Galeano, funciona como una especie de dispositivo que nos aleja del mundo y nos da una especie de narcisismo superior, etcétera. Y es cierto, el ciclismo lo tendrá difícil, pero bueno, pues lo mismo pasó cuando fue el cambio de la carreta de caballo al automóvil. Hubo toda una serie de resistencias que se fueron precisamente sobre el papel que tenía el estiércol y todas estas cuestiones frente a la aparente limpieza hasta ese momento, o sorpresa que con los años iba a ser terrible, que era más limpio utilizar gasolina, ¿no? Ahora, por el otro lado, yo sí quisiera resaltar algo. Esto no se puede entender como en una lógica ni de buenos ni de malos, ni de cultos, incultos, ni de quienes sí están conscientes de las necesidades del planeta y quienes no están conscientes insisten en el carro. A mí me parece que si hay aquí alguna minoría o alguna mayoría, las minorías es más sencillo que se perciban como minorías, pero para que alguien se perciba como mayoría es algo muy difícil. ¿Qué quiero decir? Los colectivos de comerciantes que en torno a la ciclovía reclamaron que esto iba a afectar sus ingresos, ellos no se perciben a sí mismos como parte de una hegemonía, ni como parte de un colectivo mayoritario que quiere oprimir al colectivo de ciclistas. Por supuesto que no, ¿no? Lo que ellos se piensan es que son ciudadanos que se verán afectados en una dinámica que además les toma de sorpresa en plena pandemia. Está en una pandemia en la cual los negocios habían cerrado, se abre la ciclovía y que además te dicen que las personas que van a ir a tu lugar van a tener complicaciones para estacionarse, independientemente de si van a tenerlas o no, si efectivamente o no, eso genera un posicionamiento. Y repito, nadie se está viendo aquí como el opresor, como para que ellos mismos dijeran, no, sí, efectivamente, hay que tomar un paso en pro de este colectivo mínimo. Más bien ahí el juego de minoría-mayoría toma otras características, ¿no? Muchas gracias, doctor Rubén. Lo cual nos pone la atención en estas discusiones que hablamos de las epistemologías del sur sobre las minorías y las mayorías, pero sobre todo la recomendación de
vigilar la lógica de discusión que tendríamos en un programa como es la ciclovía. Después de discutir, la ciclovía, nos decía el arquitecto, no es una moda, el arquitecto Manuel, pero también entendemos la necesidad de la diversidad de atención a estas poblaciones, por un lado, y por otro lado a las tendencias del derecho a la ciudad, que no solo es para nosotros hoy en el presente, sino para las generaciones venideras, y que tendrán que disfrutar derechos tan importantes, no solo el de la ciudad, sino el derecho al medio ambiente y sobre todo el derecho a la justicia social. En este sentido, me queda claro que el programa de ciclovía es un programa que está en ciernes, en Jalapa, que necesita elementos de discusión y de continuidad. Pero una vez que hemos discutido estos dos programas, recordemos nuestra temática. Nuestra temática es hacia el óptimo del colectivo social, por un lado, junto con el derecho a la ciudad, donde hemos analizado el programa vial 1x1 y el programa de la ciclovía. Me gustaría escuchar por parte de nuestra panelista y de nuestros panelistas una conclusión, un cierre en este sentido. Se lo voy a pedir, por favor, a la doctora Rebeca que nos dé su cierre de esta discusión, por favor. Es innegable que hoy en día tenemos problemas importantes. Ciudades fragmentadas, ciudadanos opuestos, encontrados, indiferentes, que de alguna manera estamos viviendo en estos entornos urbanos sin ese sentimiento, sin esa solidaridad, sin ese conocimiento del vecino, por múltiples razones, con una lógica de desarrollo urbano mercantilista que de alguna manera ha perjudicado a todos los sectores de la sociedad, empezando por el medio ambiente, empezando por las situaciones de inseguridad que estamos viviendo. Entonces me parece que estas discusiones son una fuente inagotable para poder reinventar los espacios públicos, para poder acceder a todos estos elementos propios de estos ámbitos dentro de las comunidades. Decíamos, bueno, estamos hablando del derecho a la ciudad, pero en todos los asentamientos humanos se requieren estos elementos de acuerdo, de desarrollo, de interacción, en donde la acción social es fundamental. La verdad es que la transformación no viene desde el gobierno y no viene desde las gestiones públicas, sino más bien desde los intereses de los ciudadanos, unos intereses que ya no pueden ser tan locales, tan regionales, que tienen que fundarse en elementos globales, en elementos de continuidad, de supervivencia de la vida, en elementos que podamos legar a otras generaciones y que les permitan tener una calidad de vida mucho mejor que la que hoy vivimos. Si bien el desarrollo tecnológico y científico es fundamental, también es cierto que requiere ciertos límites y requiere sobre todo una conciencia y una actuación ética para que podamos disfrutar de ellos, pero sin causar estragos como los que ahora estamos viviendo de una manera tan clara, tan evidente, que pues ya es innegable que tenemos que actuar hoy. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Maestro Oscar, su cierre, por favor. Sí, creo que tenemos que trasladarnos a como comunidad, como ciudad, como parte de cierta cultura y trasladarnos a algo más de pensar en los demás y de tratar de minimizar la huella de carbón, ¿no? Entonces creo que es importante que no solamente estas acciones, sino muchas otras, como también espero que se analice pronto el esquema de la separación de basura, que aunque ya vemos los depósitos en muchos locales y así, si te asomas, la gente sigue usándolos de manera equivocada. Y es que ese es el desdén que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Está bien, a lo mejor las autoridades no se comunican, están haciendo ciertas decisiones de infraestructura que nos afectan, pero antes de echarlo al saco roto, antes de decir no, eso no debe pasar, deberíamos tratar de investigar un poquito más cuáles son las... Está bien, el error a lo mejor de la administración es no acercarse a sus ciudadanos, no cabildear un poco, le ha pasado a varias administraciones, ¿no? Sobre todo con los comerciantes, con los restaurantes,
Cuando quieren hacer una implementación de algo, siempre la respuesta es no. Tiene que ser todo como era Jalapa, y hemos visto que ya esa cuestión ya no se puede mantener. Ya es una lucha completa de lo tradicional en Jalapa y pues ya no lo moderno, ¿no? Sino a lo mejor una solución distinta a lo que estábamos transitando. Hay muchos ejemplos de ciudades del país que han logrado darle un lugar al peatón, darle su lugar a los ciclistas, y pues cada vez eliminar un poco más el uso del automóvil. No es que se elimine el automóvil, pero no tienen por qué ser las ciudades amigables nada más con el automóvil. Es lo que creo que se está teniendo que debatir también, ¿no? Tenemos que hacerlo amigable con los demás sujetos, ¿no? Una de las acciones que hemos visto en las últimas administraciones es que se han agrandado algunas banquetas, que eso se agradece. Y obviamente siempre la queja vuelve a ser del automovilista de me redujiste el espacio para circular. Bueno, hay que llegar a un consenso, ¿no? Creo eso es lo que va a ser más importante. Y nosotros buscar la información. La información ahí está, pero si estamos en una cuestión pasiva o nada más repitiendo lo que otra gente dice, no vamos a llegar a ningún lado, y pues está demostrado que ya la administración pública no puede con el problema sola. Gracias. Muy bien, ahora escucharemos el cierre de este interesante tema por parte del arquitecto Manuel. Arquitecto, por favor. Sí, claro. Somos una ciudad que se caracteriza por proveer servicios, pero también por aportar conocimiento. Considero que estos canales nos ayudan a debatir con respecto a dinámicas que a todos nos competen, que a todos nos atañen, pero que desgraciadamente no encontramos los lugares o canales adecuados para poder llegar a profundizar al respecto. Considero que el óptimo de la acción colectiva es un voto de esperanza, un voto de fe en la ciudadanía, en nosotros mismos, ya que nos enseña que podemos llegar a convivir de una manera armoniosa, tal vez a veces no pacífica, pero sí armoniosa. Llegamos a un punto en el cual todos entendemos las bondades que tenemos de aceptar cierto tipo de reglas, formales o no, como es el caso del programa 1x1, y ello es un signo de que como sociedad, al menos localmente, al menos jalapeña, podemos llevar a cabo esta clase de arraigo, esta clase de implementación, de crítica con respecto a otro tipo de acciones como lo es el tema de la ciclovía. Desde la parte del gobierno, del Estado como tal, en el cual nos vemos inmersos, tenemos que aprovechar esta situación que somos una entidad federativa para poder crear las herramientas y los canales adecuados para que se generen legislaciones que promuevan el uso de este tipo de establecimientos como es el tema de la bicicleta. Por ello es de que tiene que haber una cooperación no solamente a nivel local, sino también a nivel estatal, y una constante participación de la ciudadanía para que este tipo de canales se diseminen y se lleguen a apropiar, y por ende logren generar esa clase de acuerdos que a su vez nos permitan proyectos a mayor longitud, a mayor tiempo, y que con ello conlleve a una mayor apropiación de las personas y a un mejor testigo de lo que son los beneficios que cada uno de ellos nos aportan. No tengo más que comentar. Gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Manuel. Y de igual forma le pido este cierre al doctor Rubén. Doctor, adelante, por favor. Bien, pues por mi parte lo que podría decir es que este par de fenómenos muestran cómo la dinámica de una ciudad o la dinámica colectiva, sea donde sea, está verdaderamente definida por sus participantes. El papel del Estado es un papel propositivo en algún sentido. Muchas veces esa propuesta va acompañada de coerción. Desafortunadamente, en esto que se ha llamado las sociedades de control, la coerción tiene un papel muy importante. En lo personal siempre es de aplaudir cualquier cambio en el contexto o en el entorno público que no venga desde esta vía coercitiva, que venga más bien de abajo hacia arriba, que venga desde la ciudadanía. Y creo que por más que pueda parecer desesperanzador o pueda parecer lento el proceso,
Este tipo de casos, y particularmente este problema tan apremiante que tenemos del cambio de nuestro comportamiento frente a la amenaza ambiental, frente a la amenaza de colapso, frente al cambio climático, no va a poder venir el cambio desde la autoridad. El Estado no tiene por qué cumplir esa función que muchos le queremos imputar, totalitaria, coercitiva. Tiene que ir de abajo hacia arriba. Y aunque desafortunadamente, como en este caso, tarde 15 años en establecerse la dinámica, pues así tendrá que ser. Pues, la verdad es que hay que asumir un rol como ciudadanos más activos, quienes forman parte, digamos, de colectivos que se han concientizado de una situación. No basta con, digamos, expulsar afuera el error y ver el error en los otros y ver cómo no se están sumando a los procesos y proyectos necesarios, sino en todo caso nosotros ser los gestores y los agentes que puedan traer ese cambio. Y en la medida que eso suceda, pues podrán tener cada vez mayor éxito proyectos que sirvan a cambiar nuestra dinámica. Efectivamente, las dinámicas que están centradas en el automóvil se caracterizan por ser poco empáticas. El distanciamiento que el automóvil nos da de la carretera, de la calle, del otro, pues obviamente que impacta en generar un egoísmo mayor, ¿no? Entonces, pues toda vía de convivencia que fuera más cercana sería mucho mejor. Pero vuelvo a decirlo para cerrar, esas dinámicas de convivencia deben venir de la convivencia, no de la imposición. Si no sería pues un franco contrasentido. Muchas gracias. Agradezco al doctor Rubén. Con esto llegamos al fin, sí, de nuestro programa, no de la discusión. La propuesta es que se siga discutiendo, que se abran los canales de diálogo, que sean discusiones donde participen las partes interesadas desde una manera interdisciplinar a partir de la diferencia para llegar a los acuerdos. Acuerdos que serán temporales, pero siempre en beneficio pues del colectivo, en beneficio de la sociedad, para lograr un óptimo de la acción colectiva y sobre todo respetar y hacer respetar el derecho a la ciudad. Quiero agradecer a la doctora Rebeca, quiero agradecer al maestro Oscar, al arquitecto Manuel y al doctor Rubén por su participación y estar aquí en este programa de conversatorio universitario de la Universidad de Jalapa Digital, en este periodo de discusión y sobre todo de marcar las tendencias teóricas pero aplicadas a las realidades que nos son cercanas. También quiero recordar que este programa ha sido grabado mediante los protocolos de sana distancia que nos marca todas las leyes sanitarias en este momento de pandemia. Igual recordarles que nos sigan precisamente en nuestra página, en nuestras redes sociales de Universidad de Jalapa Digital, para que ustedes estén al pendiente de nuestra vida académica, de las discusiones y sobre todo de los debates que hoy en día le importan a la academia y por supuesto a la sociedad. Saber para trascender. Gracias.